lo que se espera, la expectativa internacional, los posibles acuerdos, absolutamente todo. Y es por eso que nos vamos directamente a Jerusalén con José Levi, quien está al tanto de toda esta información. José, muy buenos días y feliz viernes. Y bueno, la expectativa es grande, ¿no? Esta imagen nos va a llevar a la siguiente y a la siguiente hasta que ya se dé ese encuentro, ¿no? Sí, así es, Ana María. Aquí estamos hablando de un momento que puede ser crucial. Hasta ahora lo que había dicho Donald Trump es que él es la persona que puede terminar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora tiene que demostrarlo. Y esto cuando él afirmó ayer que él cree que quiere Vladimir Putin llegar a un acuerdo, pero que hay aún así un 25% de posibilidades de que la reunión de hoy no consiga objetivos concretos. Entonces vemos que él ya se encuentra de camino a Anchorage en Alaska. También Vladimir Putin se encuentra en camino en el lado oriental de Rusia, y ahí para como escala antes de llegar a Alaska. Quien sí se encuentra ya en Anchorage, en Alaska, es su canciller Sergei Lavrov, quien hoy apareció hace unas horas con una camiseta en la cual estaban en ruso las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, CCCP, se escribe en ruso. Y esto cuando es de destacar que quizás el objetivo de Sergei Lavrov de esta manera informal, al vestir así, era recordar la grandeza que según Rusia hubo durante la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también el hecho de que Ucrania formaba parte de esta unión que estaba encabezada por Rusia. Entonces él dijo, Lavrov, que ya en la reunión que tuvo Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump, con Vladimir Putin hace unos días, se sentaron unas bases que pueden ser hoy especialmente útiles, que pueden realmente hacer que se pueda avanzar hacia un acuerdo que es visto con enorme escepticismo. En Europa para nada se es tan optimista como Donald Trump, que habla un 25% de posibilidades de fracaso. Ellos temen que Vladimir Putin muestre posturas intransigentes en este encuentro. Lo que dice Donald Trump es que él en los primeros 2, 3, 4, 5 minutos se va a dar cuenta de si es posible o no conseguir resultados concretos. Entonces hoy está prevista una primera reunión a solas de ambos, habrá únicamente traductores, después un almuerzo ya más amplio con distintos ministros, consejeros, y luego una rueda de prensa. Pero la rueda de prensa asegura Donald Trump que será conjunta únicamente si hay resultados concretos. Si no, sería una rueda de prensa tan solo suya. Y es de destacar que lo que él querría es poder anunciar una nueva cumbre, pero esta vez con la presencia de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que no va a estar en Alaska. Dicen en Europa que es totalmente inaceptable que se pueda negociar el futuro de Ucrania sin que esté presente este país. Entonces, aparentemente, el objetivo ahora sería intentar conseguir las bases para llegar a un alto el fuego. Esto podría ser fundamental. Y después dar un plazo prolongado para intentar llegar a lo que sería el fin del conflicto. Ana María. Tenemos que decir que ya las imágenes que estábamos viendo del Air Force One ya saliendo rumbo
a Alaska. Ya se encuentra en el aire Donald Trump. Ya también, como tú lo decías inicialmente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en una región que se llama la región de Magadán, en el extremo oriental de Rusia, también rumbo hacia Alaska. Pero si hablamos de cuáles son esos problemas territoriales entre Rusia y Ucrania para entender un poco mejor este conflicto, ¿tú nos podrías contar? Sí, realmente aquí el aspecto territorial es la clave de todo esto. Entonces vemos que desde hace más de 3 años, en el 2022, Rusia amplió lo que era su presencia militar en el interior de Ucrania y ahora se encuentra con partes importantes de la región de Luhansk, que se encuentra aquí, también la de Donetsk, también en la zona de la región de el Oblast, se dice en ucraniano, de Zaporilla, también el de Jersón. Y todo esto aparte también de la península de Crimea, que está más al sur. Entonces aquí vemos que lo que dice Donald Trump es que él va a proponer intercambios de territorios. Pero ¿cuál es el problema aquí para Volodymyr Zelensky? Que no se habla de intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia, sino que se habla de intercambios de territorio aparentemente entre zonas controladas por Rusia dentro de Ucrania y zonas controladas por Ucrania dentro de sus zonas soberanas. Entonces, este será un aspecto fundamental. Es de destacar que estamos hablando de una guerra que, por ejemplo, según fuentes británicas, habría costado ya a más de 1 millón de bajas en tan solo el lado ruso. O sea, son cifras espeluznantes en esto en lo que se refiere a los soldados. También hay bajas, lógicamente, en el ejército ucraniano. Se habla de 14.000 muertes de civiles en el interior de Ucrania. Todo esto es necesario pararlo. Primero con un alto el fuego, quizás por ejemplo congelar las líneas actuales de conflicto, de enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero todo esto son aspectos que están todavía por dilucidarse, y esto cuando vemos que si para Donald Trump el aspecto fundamental de esta reunión hoy suya con Vladimir Putin es el conseguir este alto el fuego entre Ucrania y Rusia, para quizás Vladimir Putin existe la intención de presentar otros temas fundamentales en las relaciones entre Washington y Moscú, como pueden ser temas estratégicos, de bombas, de misiles nucleares, limitar la expansión de este tipo de ingenios no convencionales, como pueden ser temas de la carrera espacial, como pueden ser temas económicos, normalizar las relaciones entre Washington y Moscú. En cualquier caso, ese puede ser un intento de Putin de desviar la atención del aspecto que para Trump, para Europa y para Ucrania, lógicamente, es el fundamental, que es ponerle fin a esta guerra. Any peace deal in Ukraine is going to ultimately be about land. And when President Trump talks about swapping territories, this is Russian-occupied areas, but it's these 3 parts here, black surrounded, that have always been part of Russian President Vladimir Putin's most maximalist war goals. It's what he wants. The lines we've drawn as best as we can here, but the stakes are incredibly high. Any minor inaccuracy of my pen could be a place that thousands of people have fought and died for, or still live. Now, in just recent days, there's been a tiny advance here by the Russians, but it's significant and caused some concern and even denials and reinforcements sent from Kiev. But this Donetsk area is potentially, if we understand what the Kremlin's proposed, somewhere they want Ukrainians to withdraw from entirely in exchange for a ceasefire. And look at it, it's a huge area. What could they give back?
These tiny border parts occupied by Russia, a buffer zone, President Putin calls it, but it's hardly a fair exchange. And so the real hard to solve question, what happens to Zaporizhia here and Kherson? Now, Russia occupies probably about 2/3 of each, but Putin wants all of it. They were kicked out, the Russians, here in the first year of the war. But it's impossible to imagine Ukraine deciding to pull out of massive areas like this, and equally impossible to imagine that Russians will give up a big strategic gain of a land corridor that they managed to take when the big invasion began down to Crimea that they've held since 2014. That's the sticking point, and there's very little obvious way through it.